Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Martín. ¿Cómo estás, Walter? Bueno, Martín, cuanto más nos acercamos al final, más feliz me pongo. Bien, comparto ese entusiasmo. Bueno, empecemos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias una vez más por darnos la oportunidad de hacer una discusión como esta. Necesitamos que ilumines nuestras mentes y nos ayudes a discernir qué es lo que quieres que entendamos. Y también que corras la voz entre la gente. Así que ayúdanos y protégenos con tus ángeles. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, Martín, una vez más, siempre comenzamos diciendo que no estamos politizados. Sí, Somos observadores, ¿cierto? muy importante. Y estamos tratando de encajar los eventos y tendencias mundiales en el marco profético. Y sabemos que el mundo se verá obligado a adorar a la bestia y su imagen. Y debido a que es una cuestión de adoración, debe haber un cambio del mundo secular al mundo religioso. Y por lo tanto debe haber una transición ideológica. Y como discutimos, o como hemos discutido a menudo, existen estas tendencias en la humanidad, como pasar de la era de la razón a una era en la que la espiritualidad puede volver a desempeñar un papel, porque la era de la razón no ha satisfecho los requisitos del alma. Eso es cierto. Así que nuestro telón de fondo es bastante informativo, creo. Podemos ver el movimiento de haz lo que quieras, es el todo de la ley, hacia una ideología más basada en la Biblia, y el hombre en el centro está mirando la división y el cambio. Tiene un puño blanco y un puño rosa, y creo que la gente puede tomar sus propias decisiones en cuanto a la dicotomía de su pensamiento. Sí, eso es cierto. El movimiento hacia la bandera estadounidense definitivamente será más legislativo y mixto, no en el sentido bíblico. Sí, así que echemos un vistazo a lo que hemos organizado aquí. Creo que esto podría ser interesante. Comenzamos con la tormenta solar, y esto es Noticias 24. Trajo una aurora rara vez vista a Sudáfrica, pero puede haber causado un corte del cable de Internet, por lo que este fin de semana la tormenta solar extrema trajo un raro avistamiento de auroras en Sudáfrica por primera vez desde 1989, pero también puede haber sido el motivo de una interrupción de Internet que afectó a Sudáfrica y a varios países de África Oriental el domingo. Martín, ¿nos costó subir el último episodio? Fue todo una pesadilla. Estoy seguro de que la gente vio que era tarde y que simplemente se había salido de nuestras redes de telefonía celular, internet. Nada funcionó y luchamos durante horas y horas y horas para intentar cargar, y la gente probablemente pensó, ¿qué pasó aquí? Pero estaba fuera de nuestro control. Le echamos la culpa a esto, a la tormenta solar. Le echamos la culpa. Ahora, ¿no han estado hablando en el Foro Económico Mundial durante mucho tiempo sobre eventos tales que tendrán lugar, ya sea de forma natural o no? Lo llaman ataque cibernético. Sí, podría ser una actividad militar, podría ser una nación hostil tratando de derribar redes. Martin, no vamos a tomar partidos aquí, pero es posible que estos no sean necesariamente fenómenos naturales, pero la práctica va bien. Estamos etiquetados como teóricos de la conspiración. Entonces, sé uno. Teoricemos un poco.
Es interesante que siempre los haya. Bueno, lo veremos ahora en estos artículos. El uno dice que es esto, el otro dice que es esto, y el uno dice que es algo natural, el otro dice que es hecho por el hombre. Bien, Satanás está estudiando los laboratorios de la naturaleza, así que tal vez sus agentes estén trabajando duro. Sí, echemos un vistazo. Aquí hay un artículo de Mi Banda Ancha, advertencia sobre una tormenta solar que podría causar apagones. Una tormenta solar severa este fin de semana amenaza con provocar apagones y perturbar la navegación. Y, por supuesto, la NASA tiene algunas fotos interesantes que toman y publican para que la gente las examine. Tenía muchas fotos interesantes en el pasado que resultaron ser actividades de Photoshop, así que no seamos demasiado duros con ellos. Probablemente sean fotografías hermosas con sus telescopios más especiales. Esta es la primera vez desde enero de 2005 que el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos ha emitido una alerta de tormenta geomagnética G4, la segunda más alta en una escala de 5 escalones. Tiene múltiples ondas de energía solar llegando al planeta. La última vez, el planeta fue golpeado por una tormenta G5, la peor en la escala. Fue en octubre de 2003, causando cortes de energía en Suecia que dañaron transformadores en Sudáfrica. Suecia y Sudáfrica están tan lejos como pueden estar. Sí, el norte y el sur. Bueno, no creo que Sudáfrica se haya recuperado de eso todavía, porque todavía tenemos apagones regularmente desde entonces. Especialmente con nuestro sistema eléctrico y nuestra red. Pero al menos tenemos una elección por delante, así que no hemos tenido cortes de energía durante bastante tiempo. Es sorprendente cómo justo antes de una elección todo está bien por un tiempo, y luego Telkom, que es el gigante de las telecomunicaciones en esta área, dice que la red se restableció después de una interrupción masiva de Internet. Ciertamente interrumpieron nuestra última carga, por lo que Telkom está investigando la causa de una interrupción masiva del servicio que afectó los servicios de Internet y llamadas telefónicas de la compañía el lunes. Entonces, Martin, ¿qué pasó con todas estas compañías de telefonía celular como Vodafone, NTM y Telkom y todas ellas? Hubo cortes de Internet en casi todas las plataformas de proveedores de servicios de Internet cuando 4 cables se rompieron en la costa oeste al mismo tiempo, aparentemente debido a la actividad sísmica. Ahora, es interesante cómo la llamarada solar produjo actividad sísmica. Sí, eso es. Saltar puede producir actividad sísmica y muchas otras cosas además, incluyendo actividades de aurora. Estos teóricos de la conspiración te vuelven loco porque nunca creen en nada de lo que se publica oficialmente en el mundo. Siempre especulan que los dedos humanos están de alguna manera en el pastel. Afortunadamente, no somos de esa calaña. Martin, he llegado al punto en que ya no creo en nada. No creo en nada. Lo único que creo es la Biblia. ¿Eso es lo único que crees? El resto se basa en mentiras y engaño. Incluso para intentar probarlo, son como teorías científicas que se ven como hechos hoy en día. Evolución, por ejemplo. No puedo creer que fuera evolucionista. No quiero entrar en eso, pero no puedo creer que creyera esas tonterías. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Vi un video y puse el enlace en la descripción de este video cuando estaba revisando estas cosas que te dicen lo que será esta llamarada solar y todo esto. Y es como en la teoría de la evolución. Hay tanta jerga científica y cosas que te arrojan que piensas, wow, esto debe ser cierto. Esto debe ser cierto. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Eso es un axioma, ¿no es así? Ahora, un tiempo de angustia significa que habrá apagones y falta de armonía, y la gente se sentirá incómoda en todos los niveles.
Y Satanás conoce la agenda, por lo que debe casi asustar a la gente en una dirección particular, y esto podría requerir un cambio ideológico. Sí. Ahora recuerda, la Revolución Francesa fue impulsada por los jesuitas. Sí, Voltaire era jesuita. Sí. Así que fue impulsada por los jesuitas. ¿Por qué? Porque el catolicismo había perdido su poder. Quieren recuperarlo, así que traen una era de razón que termina en confusión, y luego dice que tenemos que volver a la buena Edad Media donde la Iglesia tenía el control. Es hacia donde van. Exactamente, es algo muy inteligente. Fue un interludio. Y tienen tiempo, pueden hacerlo durante un siglo, 2 o 2. Otro artículo de UNILAD. Los científicos están creando una aurora artificial en el cielo para realizar experimentos. Entonces, Martin, si admiten que están haciendo eso, ¿cuál fue la causa ahora? ¿Un fenómeno natural o un fenómeno experimental? Solo para las personas a las que les gusta etiquetarnos como teóricos de la conspiración, entonces tienes que decírselo a las personas que realmente lo hacen también. Muy bien. Con un gran avance en la ciencia en los últimos años, los expertos han podido descubrir algunas cosas bastante maravillosas. Ahora es interesante que Tesla en su época logró producir estas cosas, por lo que no todo se basa en la ciencia moderna, sino tal vez en la ciencia oculta. Sí. Una de estas cosas es poder crear una aurora artificial en el cielo para realizar experimentos y culpemos al sol. El transmisor de ondas de radio de alta frecuencia conocido como el Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia en Alaska creará el fenómeno en el cielo durante 4 días a partir del sábado 11 de noviembre para realizar experimentos en la ionosfera. Sí, y debemos recordar, esto no fue ahora. Esto fue hace un tiempo. Así que esto fue hace un tiempo y simplemente demuestra que son bastante capaces de hacerlo. Así que no sabes si fue un fenómeno natural o un fenómeno artificial. Me gustó lo que dijiste antes. Tal vez fue una prueba de algo y luego simplemente culpan o trasladan la causa a otro lugar. Sí, así que nadie tiene la culpa. Entonces, ¿qué pasa con este programa de investigación de HAARP? Bueno, esto fue interesante porque fechas de la aurora de las partes norte y sur donde se podían ver las luces del norte y del sur eran las mismas fechas en que la campaña de investigación de HAARP estaba funcionando. Muy bien, así que admiten que el programa HAARP estaba funcionando, pero dijeron que era una erupción solar. Y otros dicen que los cables fueron dañados por la actividad sísmica, por lo que la erupción solar produjo la actividad sísmica o HAARP produjo la actividad sísmica. Bueno, dejemos que los teóricos de la conspiración lo resuelvan. Entonces, ¿de qué se trata esta investigación? Aquí hay un artículo de la Universidad de Alaska, Alaska Fairbanks. Los científicos de HAARP utilizan radiotransmisores de alta frecuencia para calentar pequeñas regiones de la ionosfera y observar los efectos, para investigaciones espaciales adicionales mediante observaciones terrestres o experimentos con cohetes de sonido. Puede llevar mucho tiempo, días, semanas, años, obtener el efecto natural deseado en condiciones aéreas. Los satélites pueden acumular bases de datos mucho más grandes, pero es difícil coordinar bien los satélites con el fenómeno deseado. ¿No es interesante que cada vez que hay una actividad sísmica importante, un terremoto importante o un tsunami, se tienen estas apariciones de auroras en el cielo? Relación no es necesariamente causalidad. Sí, estás absolutamente en lo correcto. Ahora, es interesante que la gente note estas cosas y, por supuesto, si haces rebotar estas ondas en la ionosfera, puedes concentrarte en dónde penetrarán y pueden crear terremotos. Esto es conocimiento básico. Ahora, Tesla hizo eso. Realmente ocasionó terremotos. Pero por supuesto, nunca lo usarán para nada negativo.
Eso es conspiración. Entonces, con una instalación como HAARP, es posible realizar un experimento con el propósito de crear estructuras de plasma e irregularidades, usar la ionosfera como una antena para excitar ondas de baja frecuencia, crean brillos luminosos débiles como auroras y una variedad de otros experimentos como terremotos, tsunamis, etc. Muy bien, con experimentos como HAARP y con los fenómenos naturales, vayamos en dirección hacia donde estas cosas pueden conducirnos exactamente. Estamos hablando de una transición ideológica. La cuestión es que todas estas herramientas se utilizan para llegar a lo que es su plan. Y el cambio ideológico tiene que producirse porque, como mencionaste al principio, tenemos que ir a algo religioso. Sí, tiene que ser así, porque eso es lo que dice la profecía que sucederá. Así que aquí está una de las revistas interesantes, América. Por supuesto, es una revista jesuita. Los jesuitas no son mi gente favorita, como la mayoría de la gente probablemente se habrá dado cuenta. El Papa Francisco acepta la invitación a la cumbre del G7 de 2024, el primer Papa que asiste. Ahora, ¿por qué lanzamos algo como esto? Es para mostrar que no importa cuál sea tu posición ideológica, ya sea que estés hablando de una ceremonia de la bandera LGBTQ dentro de los círculos católicos romanos o si estás hablando de una cumbre del G7, de alguna manera parece que el papado no puede quedar fuera de la ecuación. Nunca ha sido excluido, está en todos lados, siempre está allí. Así que, ya sea que te muevas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el Papa estará allí. Ese es el eslabón perdido que la gente no comprende. Así que, en un anuncio sorpresa el 26 de abril, la primera ministra italiana, y es interesante que ella fue la que dio un giro hacia la derecha, de regreso a la familia y la religión y todas estas cosas. Maloney dijo que el Papa Francisco había aceptado su invitación a participar en la cumbre del G7 en la región de Apulia, en Italia, del 13 al 15 de junio. Su presencia trae prestigio a nuestra nación y a todo el grupo de los 7. Entonces, el mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Me pregunto si consultará a los otros 6. No creo que fuera necesario. Creo que todos están de acuerdo. Probablemente todos se alegraron. Ahora, esto le da prestigio a toda la reunión. Además del Papa Francisco, el presidente de Argentina, él también da un giro de vez en cuando. ¿No es así? Será uno de los invitados que no son miembros del G7. ¿No es fascinante que inviten como asistente a alguien que también está adoptando un giro ultraconservador hacia la derecha? Tienes que abrir los ojos. Por eso tenemos que ser observadores, porque mucha gente estará muy contenta de seguir a Maloney y Milley, porque quieren deshacerse de los globalistas, de todos estos enemigos de la humanidad, pero luego debes abrir los ojos y ver dónde se reúnen y de la mano de quién están tomados. ¿Y no son súper profesionales? Trump también. Entonces, Francisco se reunió con él en el Vaticano el 12 de febrero, donde hizo un gran cambio, desde atacar al Papa hasta abrazarlo, ¿cierto? Asistirá a la sesión de trabajo del G7, especialmente a la parte dedicada a la inteligencia artificial. Ella describió la inteligencia artificial como uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad hoy en día. ¿Qué pasa cuando lanzan algo como la inteligencia artificial al mundo? Es una estrategia conocida en el mundo que si tienes una tecnología, primero debes tenerla bajo control y controlarla antes de lanzarla al mundo, por lo que la inteligencia artificial probablemente ya se ha utilizado en el ejército durante mucho tiempo y ahora fingen que acaba de aparecer de la nada. Sí,
y ahora quieren introducir reglas y gobernarla, pero mientras tanto no sabemos qué está sucediendo detrás de escena y cuánto control realmente tienen. Y el otro día leí en las noticias que los nuevos aviones de combate, jets que están produciendo, deberían asustar a todos y están totalmente controlados por la inteligencia artificial, por lo que ya tienen la tecnología implementada y ahora dicen, bueno, veamos qué tan peligroso puede ser esto. Es como introducir la bomba atómica, ¿cierto? Así es. Ahora, si quieres crear un cambio ideológico en el pensamiento, ¿con qué generación comenzarías? ¿Con los viejos nebulosos o con la energía de la juventud? ¿No hizo lo mismo Roboam? Sí, Roboam también dijo, escuchemos a los jóvenes y descartemos a los viejos nebulosos y los sistemas ideológicos del comunismo mundial o el nazismo o los que fueran. Emplearon a los jóvenes, tenían las brigadas juveniles, Hitler tenía las juventudes hitlerianas y eran la fuerza impulsora porque eran manipulables. Sí, eso es cierto. Así que echemos un vistazo a cómo pueden usar estas cosas y cómo lo hicieron en el pasado y cómo posiblemente pueda hacerlo hoy. Inspirado por los dictadores de la Unión Soviética, Vladimir Lenin y Joseph Stalin, el líder comunista de China, Mao Zedong, tomó prestado el libro de estrategias de la Revolución Rusa. Para luchar contra las fuerzas anticomunistas, Lenin organizó una rama militar de su partido comunista conocida como el Ejército Rojo. Siguiendo el ejemplo de Mao, calificó a su ejército de guardias rojos. Sin embargo, los soldados de Mao no fueron alistados en su ejército. Sus guardias rojos estaban conformados por estudiantes de secundaria y universitarios. Entonces, utilizó a los jóvenes para iniciar una revolución cultural, para derribar estatuas, quemando edificios antiguos y demonizando todas las religiones, persiguiendo a todas las voces disidentes y poner a todos los chinos en contra de sus familias. Miren la cultura de Mao y la de Rusia para decir cuántas similitudes hay. Ayer le pregunté al chat GPT, ¿hay similitudes entre la revolución woke de hoy y la revolución cultural del presidente Mao de la década de 1960? Y me respondió, ¿cuánto tiempo hace que escuchamos hablar hoy sobre la derecha, los extremistas de izquierda y los moderados? El concepto de espectro político, si tiene algún significado, es una escala de medición que muestra todas las variaciones en el gobierno ahora. Los extremistas en el extremo cero serían aquellos que no abogan por ningún gobierno en absoluto. Los anarquistas, los extremistas en el otro extremo serían aquellos que abogan por un gobierno total y quienes son, bueno, los comunistas, por supuesto, pero también los nazis, los fascistas, sin importar cómo se llamen a sí mismos. Si abogan, el debate no es entre conservadores y liberales, se remonta a mucho antes en la historia, antes que esas palabras alguna vez se inventaran. Los puntos de vista opuestos propiamente se identifican como individualismo. El individualista cree que los derechos del individuo no deben ser borrados por los deseos del colectivo o del grupo. El colectivista, por otro lado, cree que el grupo es más importante que la sola persona dentro de él y que el individuo debe ser sacrificado si es necesario por el bien de la mayor cantidad de personas. Los individualistas creen que cada hombre tiene la responsabilidad personal y directa de proveer primero para sí mismo, luego para su familia y luego para aquellos fuera de su familia que pueda estar necesitado. El colectivista, por otro lado, declara que el individuo no es personalmente responsable de la caridad, de criar a sus propios hijos, mantener a sus padres ancianos o incluso mantenerse a sí mismo. Esta es una función grupal del Estado, del gobierno mismo. Martin, individualismo versus colectivismo. ¿Cuál es la posición del Papa sobre ese tema?
o en el lado del colectivismo. Desprecia el individualismo. Ahora, si tienes que elegir entre la visión bíblica del mundo y una visión colectiva del mundo, entonces tienes que hacer una elección individual. ¿No es así? Es cierto. No puedes hacer una elección colectiva. No puedo esconderme detrás de una religión grupal. No. Tengo que tomar una decisión personal. Nos presentaremos como individuos en el juicio. Sí, no te esconderás detrás del manto de nadie, así que si el papado está contra el individualismo, cuando tengamos un cambio ideológico, ¿volverá a estar contra el individualismo? Con seguridad. Entonces, el colectivismo debe gobernar. En otras palabras, debe haber leyes colectivas y esas leyes deben ser obedecidas por el bien mayor. Sí, el bien común, como nosotros siempre decimos. Es el bien común que es el colectivismo, y si te niegas a inclinarte, y solo hubiera 3 jóvenes hebreos que se niegan a inclinarse, podrías terminar en el horno de fuego. ¿Es hacia donde nos dirigimos? Lo vimos como un precursor y definitivamente nos dirigimos hacia eso. Ahora, cuando ves todos estos disturbios en el mundo hoy y miras las ideologías que están involucradas, y no importa cuál sea el lema, el eslogan, puede ser cualquier cosa, puede ser LGBTQ, puede ser el aborto, puede ser antisemitismo, puede ser las vidas de los negros importan. Cualquiera de esas ideologías, Cualquiera de ellas, entonces son un movimiento hacia un colectivismo. Ahora, ¿qué pasaría si pudieras irritar a todo un grupo religioso, a toda una generación de religiosos? Encontrar consuelo en su colectivismo y su ideología, ¿no sería igualmente peligroso? definitivamente. ¿Recuerdas que mostramos a esa persona sobre el nacionalismo cristiano donde dijo, estas son las reglas que se implementarán? Puedes vivir aquí, pero tendrás que cumplirlas. Tendrás que adherirte a ello. Así que si pasas de, digamos, la destrucción de una estatua, la destrucción de un edificio, la quema de un auto, la violencia, al otro colectivismo, ¿realmente has resuelto el problema o lo has empeorado sin saber? Por supuesto que lo has empeorado aún más, aunque se ve mejor, porque se ve bien. No quieres anarquía, no quieres que los autos se quemen, pero la otra parte es igual de mala, si no es peor. Es como mencionamos cuando Nabucodonosor aceptó al Dios de Daniel. Quería hacer una ley que todos deberían obedecer. Exactamente, eso era tan malo como lo era antes. Aquí tenemos este libro, The Catcher in the Rye, y estaba también en la película de Mel Gibson sobre conspiraciones. Y por supuesto, es una lectura virtualmente compulsiva en los círculos jesuitas. Y también uno de los libros más prohibidos en los Estados Unidos. Sí, por lo que propaga la violencia y rebelión para lograr un objetivo. ¿Es esto lo que el mundo está experimentando? Definitivamente lo es, y la mayoría de los maestros quieren que sus alumnos lean este libro. Ahora, si eres un observador y ves el incendio y ves la violencia, ¿es posible que puedas subirte al otro vagón del tren solo por el bien de la paz y la cordura? De seguro, y lo hemos visto. Es muy importante que tengamos una guía muy distinta como la palabra de Dios. Y tenemos que saber lo que requiere de nosotros, porque algunas personas se subirán al carro sin siquiera saber qué enseña realmente la Biblia. Muy bien, así que si quieres canalizar a las personas en una dirección y crear una transición ideológica, porque las transiciones ideológicas no ocurren por accidente. No, es una operación planificada y muy organizada. Son implantadas en la mente y puedes usar cualesquiera que sean tus herramientas y realmente crear las herramientas.
Creas organizaciones fachada para que nunca seas el culpable. Los jesuitas son muy buenos porque tienen todas estas organizaciones de fachada y gente de fachada cuando en realidad son los instigadores detrás de escena. Así que aquí hay un artículo de India Hoy. El multimillonario judío George Soros está vinculado a las protestas pro-Palestina en los Estados Unidos. Ahora, este hombre es a menudo retratado en los medios de comunicación como el gran villano, puesto detrás de la financiación de la mayoría de estas revueltas o cualquier cosa. migración masiva, está financiando a las personas, les pagan para que vengan al otro lado de la frontera. Ahora, si los gobiernos están luchando contra estas cosas y saben que este es el culpable, ¿por qué el hombre no es encarcelado y aislado? ¿Por qué se le permite hacer lo que crea que es maravilloso, ya sea favorable o no? Solo puede serlo si Quieren que lo haga. quieren hacer la vista gorda, ¿Por qué quieren que lo haga? porque quieren el resultado. Caos total. Sí. ¿Y qué usan a los jóvenes la mayoría de las veces? Sí, usemos a la juventud. Vamos a irritarlos, prometerles una droga o dos. Sí, o incluso pagarles, ¿sabes? Sí, quiero decir, los jesuitas hacían eso en el movimiento hippie. Andaban en las camionetas, Volkswagen, llenas de flores repartiendo LSD, continuando e instigando a todas estas cosas. Entonces, ¿qué hace George Soros, el filántropo judío de izquierda y la asociación financiada por él? Supuestamente están impulsando las protestas pro-palestinas en campus estadounidenses. Martin, ¿deberíamos mirar más allá de las protestas? Estoy de acuerdo contigo. Y nos preguntamos, ¿cuál es la ideología detrás de esto? Se trata de crear un llamado a que el mundo religioso se reúna y se una y diga, sabes, estas son las personas del libro con las que realmente tenemos que estar. Esto es exactamente lo que está sucediendo. Hay un método en su locura. Quieren un resultado determinado y definitivamente es impulsar hacia esto religioso. Porque, como dijiste, Tienes la cultura judeocristiana y decir esto es suficiente. y hay suficiente teología del reino, seas dispensacionalista o no, involucrada allí, para esforzarse por lograrlo. Es cierto, y puedes deshacerte de muchas leyes solo para lograr la unidad en la religión. Sí, y están usando ideologías como el milenio. Los católicos romanos en realidad son amilenialistas. Solo están diciendo, cuando la iglesia gobierne, ese será el gran momento. Eso es lo que están esperando. Así que ha sido financiado por redes de organizaciones sin fines de lucro, que a su vez fueron financiadas por Soros, un multimillonario conocido como el hombre que desestabilizó el Banco de Inglaterra. Tiene tantos supuestos crímenes en su haber, pero se le permite hacer exactamente lo que quiere. Y su contraparte es Musk. En el lado conservador, están jugando un juego de tesis y antítesis. Muy bien, entonces, ¿para qué están básicamente entrenados? ¿Reciben dinero por ello o no es irrelevante? Están capacitados para levantarse a la revolución. Eso es lo que tienen que hacer. Y una revolución está ahí para cambiar la mentalidad de alguien. Para cambiar la mentalidad, ya sea a favor de la revolución o en contra de la revolución. Pueden incluso querer esta revolución y eso es lo que creemos que están haciendo, para que la gente diga, ya hemos tenido suficiente de esto. Ya hemos tenido suficiente. Queremos el otro lado de la historia. Ya hemos tenido suficiente. Así que tenemos un partido holandés anti-islam. Dice, está negociando un acuerdo provisional de coalición para un gobierno de extrema derecha. Ahora, esto también es muy fascinante para mí, porque este Geert Wilders él es este anti-islam. Somos una nación cristiana, queremos normas cristianas. Y cuando miras Dawkins, lo tuvimos en un programa anterior. ¿No dijo, soy ateo pero quiero una norma cultural cristiana?
Soy cristiano cultural, dijo, porque quiero vivir en una nación cristiana. Y estoy harto y cansado de estas otras religiones diciéndonos qué hacer. Quiero volver a los estándares cristianos y normas. ¿Quién se destacará como el jefe indio número 1 en cuanto se trata de eso? Obviamente, el Papa. Obviamente, es por eso que está siendo invitado al G7. Exactamente. Creo que está tan feliz de verlo allí como Maloney. Absolutamente. Ahora, ¿quiénes son las naciones que en realidad se están moviendo hacia la derecha en este cambio ideológico? Finlandia, Croacia, los partidos de derecha de línea dura, son parte de coaliciones de gobierno europeas y los primeros ministros populistas de derecha dura están liderando Hungría, Eslovaquia e Italia. Suecia. Sí, todo esto es muy fascinante. Y hay todo tipo de teorías de conspiración con personas que intentan asesinar a algunos de estos líderes. Y algunos de esos líderes estaban en contra de lo que algunos de los de la Organización Mundial de la Salud decían. No discutiremos esto ahora. ¿Existe la posibilidad de que podamos discutirlo en el futuro? Sí, es muy interesante este primer ministro que intentaron asesinar porque, como mencionaste, el tratado de pandemia de la Organización Mundial de la Salud en el que no quería involucrarse. No quería participar en eso. Por eso es una conspiración. Entonces, ¿hay un cambio? Ahora están mencionando países como Hungría, Eslovaquia, etc. ¿El mismo cambio que está teniendo lugar en Francia? Sí, mucho. Mucho. Muy bien. ¿Y tuvo lugar en Suecia? Sí. ¿También está Alemania en las cartas? Muy bien. Entonces, este es un momento muy interesante en el que estamos viviendo. La gente dice que estamos hartos y cansados de lo que nos ha hecho la era de la razón. Queremos volver a hacer algo más. Así que esta marca holandesa, Geert Wilders, se une al nuevo gobierno como las élites liberales de Europa. Las elecciones de la Unión Europea están a solo unas semanas de distancia y las élites liberales están en pánico absoluto porque el salto brusco hacia la derecha es inevitable en toda Europa. Afirmó que este cambio está siendo liderado por la juventud. Ahí vamos, ¿cierto? Así que ya sea para el lado de la anarquía o si es para el lado conservador, la juventud va a estar involucrada. Vimos a estos autoritarios de izquierda destruir sus vidas durante el COVID, reprimir constantemente su orgullo nacional, invitar al tercer mundo a Europa mientras no pueden encontrar trabajo, sin hablar de dinero para una casa. ¿Es esa la generación X? Sí, definitivamente proviene de los años 60. Así que rechacemos lo que fue en el pasado. Pasemos a otra cosa. Podemos ir con la anarquía y derribar todo o podemos volver al nacionalismo cristiano y a las leyes estables como las que dice Dawkins, que permitan identificarnos como cristianos culturales al menos. Y ahí es donde reside el peligro. Aquí hay un artículo de Newsweek. Los republicanos que votaron a favor de un proyecto de ley que podría convertir la Biblia en ilegal escandalizó a MAGA, por lo que los conservadores de MAGA expresaron su indignación por los republicanos del Congreso que votaron a favor de una ley de concientización sobre el antisemitismo por preocupaciones de que haría la Biblia ilegal. La fe está entrando en la pelea todo el tiempo. Ya no está separada en ningún lado. Quiero decir, el Papa irá al G7. Sí, algunos conservadores están en desacuerdo con el proyecto de ley sobre la definición de antisemitismo, incluida la afirmación de que los judíos mataron a Jesús o la difamación de sangre. Han hecho una coalición en su mente con el sistema judío, el dispensacionalismo, pasa por su mente. No se dan cuenta de que el dispensacionalismo viene de los jesuitas. Es otra herramienta. Es una herramienta, es una mentira. Está basado en una interpretación falsa de quién es el Israel de Dios. Tu casa ha sido dejada desolada. Desolada. Tienes que estar en Cristo para ser simiente de Abraham y heredero de acuerdo con la promesa.
por lo que les preocupa que hagan que la Biblia sea ilegal, mientras que la definición en el proyecto de ley clasifica la idea de que el pueblo judío involucrado en Jesús como antisemita. Eso no hace que la Biblia sea ilegal. El pueblo del libro, volvamos a la Biblia, ¿hay un cambio ideológico? Definitivamente. Pero creo que estas personas tienen que retroceder un poco porque el Papa, si no me equivoco, ha absuelto a los judíos de toda culpa. Sí, los exoneró de su culpa. Eran los más emocionados. Fueron los romanos quienes lo mataron, pero ¿quiénes lo entregaron a los romanos? Los judíos. Ahora, Martin, si puedes retratar la sociedad tal como es hoy en su forma más ridícula, ¿podría ser un incentivo para crear un cambio ideológico hacia algo que sea más racional, incluso para las personas que no son religiosas? Incluso para las personas que no son religiosas, como los Dawkins del mundo. Ahora no podemos vivir con esto. Esto es totalmente ridículo. Así que vamos a mostrarles algo sobre los furries, explicarles qué son los furries. Los furries son personas que se identifican como animales. Y los encuentras en las escuelas. Sí, especialmente en las escuelas. Nos hemos referido a dónde ponen las cajas de arena para gatos en las escuelas, para aquellos que se identifican como gatos. Bueno, ahora ha habido algunas molestias con los niños de que ya no pueden soportar esto. Ya no pueden soportarlo. Eso es realmente ridículo. Con mi naturaleza rebelde usaba esas cajas todo el tiempo solo para que los maestros la limpiaran. Pero veamos cómo funciona esto. Ya sabes sobre la protesta pro-amas en las escuelas de Ivy League, pero ¿qué tal una protesta peluda? Ha surgido una nueva tendencia en la que algunos niños creen que son animales conocidos como furry. Compran orejas de animales peludos, patas, colas e incluso collares en línea y los usan para ir a la escuela. Esto puede parecer inofensivo, pero la verdad es que estos estudiantes están causando interrupciones en sus estudios escolares. Recientemente, estos estudiantes en la escuela Montenegro en Pacon, Utah, salieron de clase diciendo que ya habían tenido suficiente. Los furries les estaban dificultando caminar por los pasillos de la escuela sin ser molestados. O nos muerden, nos arañan, corren todos y saltan sobre la gente. En realidad no es algo que ha estado ocurriendo. De hecho, mucha de la información que se ha difundido es completamente incorrecta e inexacta. Sin embargo, los estudiantes dicen que está sucediendo y algunos padres alientan a sus hijos a actuar como animales porque creen que es saludable para ellos hacer juegos de roles y usar su imaginación. Amigos, esto está más allá de la imaginación. Esto es una locura y nos preguntamos por qué los puntajes de los exámenes han disminuido y este país enfrenta una escasez de alrededor 55,000 maestros de tiempo completo. Es hora de que las escuelas que permiten esto tomen medidas enérgicas contra los furries. Los humanos no son animales, pero ¿qué esperamos que suceda cuando los adultos les dicen a los niños que sean del género que quieran en un día determinado y ahora el animal que quiera ser? Vemos la progresión aquí. Recordemos que Dios nos hizo a su imagen. Hombre y mujer nos hizo para sus propósitos. Somos un reflejo de un creador divino, no de los animales sobre los que Él nos dio autoridad para gobernar. Es hora de volver a la lectura, escritura y aritmética. Lo siento, pueden ser bonitos y a veces divertidos para fiestas de disfraces, pero los furries no tienen lugar en las aulas estadounidenses. Martin, ¿qué es esto? Es solo otra herramienta que usan para lograr un cambio ideológico. Esto ha pasado de lo sublime a lo ridículo. Volvamos a algunas normas y sensibilidades, ¿cierto? Así que hagamos un cambio ideológico. Ahora, pueden comprar estas cosas en línea, entonces. Las megas empresas están desempeñando su papel. ¿Simplemente están en esto para ganar dinero? ¿O es hacer avanzar una tendencia para obtener otra tendencia? Creo que son ambas cosas. Creo que están ayudando a hacer avanzar la tendencia porque la parte superior de la parte superior realmente sabe lo que está pasando, pero el resto es simplemente lo estamos haciendo con fines de lucro. Así que la dialéctica hegeliana y la industria y los medios de comunicación están todos involucrados. ¿Quién los controla? ¿Quién dijo esto? Nosotros no estamos diciendo esto. La Biblia lo predijo. Correcto. Así que, Martin, sería útil si en este clima de ridiculez
De repente vemos un movimiento masivo y un cambio ideológico hacia la religión y personas que toman su posición, y particularmente la gente de los medios y las estrellas que toman una postura sobre cuestiones religiosas. Es probable que suceda porque, como mencionaste, no todos quieren ser parte del ridículo. Van a decir que tenemos que recuperar algunas normas. Está bien, y elegirán una religión, y luego todos se sorprenderán y tal vez sigan su ejemplo. Muy bien, así que aquí está el National Catholic Reporter. Estoy seguro de que se están relacionando porque Candace Owens se convierte al catolicismo. La comentarista conservadora Candace Owens anunció su conversión al catolicismo, un paso esperado desde hace mucho tiempo por parte de la controvertida ideóloga negra de 34 años, por lo que anunció la noticia en las redes sociales el lunes 22 de abril por la tarde, y lo describió como una decisión de regresar a casa. Ahora ya sabes, esto de regresar a casa suena como el Vaticano también. Niños separados, por favor regresen a casa. ¿El catolicismo está jugando un papel importante aquí? Oh, verás, el catolicismo también ha dominado el lavado de cerebro y la propaganda, por lo que muchas de estas personas probablemente, como mencionaste o hemos mencionado en numerosas ocasiones, no es la gente sino el sistema. Así que parece un sistema maravilloso al que recurrir si no conoces nada mejor. Imagina lo fácil que es lavar el cerebro a los niños, por ejemplo, para que piensen que son gatos o lo que sea. Hay, por supuesto, mucha más información sobre esta decisión y que planeo compartir en el futuro, pero por ahora, alabado sea Dios por su gentil, pero implacable guía de mi corazón hacia la verdad, identificada durante mucho tiempo como reformada protestante evangélica. Entonces, ella fue identificada durante mucho tiempo como protestante evangélica reformada, pero ahora está regresando a casa, a la verdad, y esa verdad niega la expiación. Esa verdad ha cambiado los mandamientos de Dios y esa verdad ha reemplazado el Calvario con una misa. Sí, y el intercesor por los santos y María. Ahora, Martin, esto es horrendo, pero el mundo no dice nada porque les han lavado el cerebro para que no digan nada. Exactamente. No conocen algo mejor, pero tenemos que hacer algo sobre la verdad nuevamente. Tenemos que hacer un poco de evangelización. ¿Podemos escuchar lo que ella tiene que decir? Oh, seguro. Hay una razón por la cual Karl Marx, quien podría argumentar, es uno de los filósofos más exitosos de todos los tiempos. Él es el filósofo más exitoso en términos de implementar sus ideas en la sociedad. ¿Por qué escribió con tanto entusiasmo contra el concepto de familia? No solo el Manifiesto Comunista, sino también todas sus obras. Se convertiría en un inquilino del gobierno. Si el gobierno quiere crecer y superar en individuos y superar a familias, tenemos que hacer quedar mal a la familia nuclear, porque sabían que lo que produciría, si no aspiras a una familia, si no aspiras a tener hijos, es un individuo fundamentalmente egoísta y un individuo que está dispuesto a entablar esta relación casi íntima con el gobierno. No creen en Dios, son ateos. Creen en una mayor gobernanza como solución a todo. Todo es temporal, todo es instantáneo y en el momento, y por eso es interesante que a medida que Russell Brand se aleja de su pasado de tendencia radical socialista y comunista y se acerca a la familia, ahora también habla de la fe. Es nuestro trabajo morir para que, como Cristo murió en la cruz, pueda renacer en nosotros.
No solo yo estoy experimentando un despertar espiritual, en todo el mundo parece haber un retorno a la religión y obviamente, si me pidieran mi recomendación personal, solo podría usar mi experiencia personal como base para una recomendación personal, pero en todo el mundo, este me parece un momento en el que un conjunto de valores que no se derivan de la cultura materialista se vuelven cada vez más relevantes cuando miras esa gala macabra que fue la cena por correspondencia de la prensa en la Casa Blanca. Es bastante obvio que somos una sociedad sin rumbo, condenada, perdida. Sé que mucha gente es cínica sobre el creciente interés en el cristianismo y el retorno a Dios, pero para mí es obvio que a medida que el significado se deteriora en el mundo moderno, a medida que nuestros sistemas de valores e instituciones se desmoronan, todos nos volvemos cada vez más conscientes de que existe esta figura inquietantemente familiar que despierta y nos llama. Todos la hemos conocido toda nuestra vida dentro de nosotros y a nuestro alrededor, y para mí es muy emocionante. Ahora, damas y caballeros, los principales medios de comunicación que lo adoraban completamente cuando estaba sumido en las adicciones, lo odian. Realmente piensen en eso y les diré que creo firmemente que Hollywood fue creado por la CIA. Creo firmemente que se puede decir que es una teoría de conspiración cuando pienso en todos los males sociales, cuando pienso en cómo colocan artificialmente a las personas en la cima de Hollywood, que predican principios tóxicos, principios rutinariamente antifamiliares, ahora definitivamente principios satánicos. Debería hacerte detenerte y preguntarte, ¿por qué es esto? ¿Por qué rechazan a alguien como Brand cuando se acerca y reconoce que la familia y la fe lo están convirtiendo en una buena persona y sin embargo adoran a las personas que están profundamente hundidas en sus adicciones? Simplemente los dejaré con ese pensamiento. Muy bien, ¿qué tan importante es la estructura familiar para ella? Muy importante. Ahora, el corazón del catolicismo, exactamente, ¿no es la familia? 100%. ¿Y no es tiempo libre para la familia? ¿Y no es la adoración dominical parte de eso? Sí, todo el movimiento dominical está orientado hacia la familia. ¿No era eso parte ya del Rerum Novarum? Sí, ¿Eso iba a dictar todas las actividades del mundo económico? ¿O qué pasa con el Laudato Si? así es, pero ves lo inteligente que es Satanás. Por eso el fin justifica los medios. ¿Qué es Hollywood aparte del teatro jesuita? Entonces fue crear un escenario que sería despreciado al final para que puedas llegar a donde realmente quieres que el péndulo oscile. ¿Está cambiando? Están teniendo éxito en lo que pusieron en plan hace años. Ahora, el plan es tan brillante que debe haber un superestratega detrás de él, y ese estratega es Satanás. Él inspira a la gente a hacer ciertas cosas, y ella admite que Satanás está detrás de esto, pero ella no se da cuenta de que él también podría estar detrás del movimiento que está teniendo lugar ahora. Esa es la parte más peligrosa. Da mucho miedo pensar porque conozco a mucha gente que está atrapada en esto. Tú quedas atrapado en esto porque parece que esto es lo correcto, lo que está sucediendo, esto es lo correcto. Es maravilloso que ella se haya convertido. Pero ahora tienes que decirle toda la verdad, porque tiene que salir de ese sistema babilónico. Tiene que salir del sistema. Así que Martin, lo que es interesante, no importa quién sea el magnate de los medios o la megaestrella, o qué papel desempeña, aquí tienes a Bear Grylls ayudando a bautizar a Russell Brand en el río Támesis. ¿Y cómo sucedió esto? Ahora, cuéntanos un poco sobre Bear Grylls. Bear Grylls es famoso. Él hace todas estas actividades de supervivencia en las que, cuando entran, lo dejan en un lugar remoto y luego muestra algunas habilidades de supervivencia que no son muy agradables. Come cualquier cosa que se arrastra y se lo mete en la boca, y todo el mundo está horrorizado, pero él es una figura muy conocida y millones de personas observan bien sus payasadas, ¿cierto? Y si no me equivoco, el año pasado llevó a Russell a una excursión y hablaron mucho sobre la fe. Hablaron sobre la fe, así que ahora se están ayudando mutuamente a ser bautizados. Está enviando un mensaje. Nick Hilton, mira cómo Bear Grylls y Russell Brand, quienes están vinculados al mismo programa de inmersión evangélica,
terminaron juntos en ellos. Está enviando un mensaje. Así es. Y aunque puede ser una conversión sincera, realmente buena, desafortunadamente en esta etapa todavía es parte de su plan. Es parte del plan y está conduciendo hacia un cambio ideológico particular. Creo que si Satanás estuviera sentado, no le importa si hay algún daño colateral en sus ojos, como decir que algunos de estos realmente se convierten. No le importa porque es... Mientras que él entienda el panorama general. Ahora, aquí, en el Heraldo Católico, dice que Russell Brand fue bautizado mientras hace referencias católicas indirectas. Russell Brand está más del lado evangélico y aquí está haciendo referencias católicas. Y por supuesto, anteriormente era budista, por lo que quien anteriormente era budista anunció que había comenzado a rezar el rosario. Luego se asoció con la aplicación de oración católica Hallow y reveló que había estado viendo videos de la popular personalidad de YouTube, el padre, sacerdote católico estadounidense Mike Smith. También se sabe que Brand asistió a un curso alfa que aboga por la investigación de los fundamentos de la fe cristiana y está dirigido por la Iglesia de Inglaterra y ha asistido a una iglesia católica. Entonces, un enfoque muy ecuménico. Ahora rezando el rosario, participando en el curso alfa. Hemos discutido todo esto con gran detalle en conferencias anteriores y hemos demostrado que son programas que no son exactamente como la Biblia diría que deberían ejecutarse, ¿cierto? Desafortunadamente es parte del lavado de cerebro. Así que aquí vemos una transición ideológica. La gente de repente se está volviendo religiosa. Y la Iglesia Católica siempre está en la batalla. Siempre está ahí. Otro punto que es bastante interesante, Martin, es que Candace Owens se ha alineado ella misma con los católicos conservadores. Y como el cardenal Snyder, por ejemplo, el obispo Snyder, esto es muy interesante porque se expresan bastante en contra del Papa Francisco, por lo que se inclinan hacia el lado conservador. Pero si recuerdan, mencionamos a Milei, Javier Milei de Argentina. Él también estuvo mucho contra el Papa en la televisión nacional. ¿Y dónde terminó eso? Sí, terminó con él abrazándolo y gesticulando. No es solo una celebridad aquí o allá. Esto parece ser una verdadera transición ideológica. Así que echemos un vistazo a algunas de las personas involucradas y qué impacto tienen. ¿Por qué crees que parece que más personas de renombre se están volviendo cristianas como Candace Owens? Neil Ferguson, Russell Brand, Joe Rogan, Douglas. Joe Rogan, también Joe Rogan. Sí, bueno, Joe ya tiene un pie en el campo. Es mucho menos despectivo con el cristianismo que alguna vez, lo cual todos apreciamos mucho. Gracias, Joe. Joe lo descubrió, sí. Dawkins se llamó a sí mismo un cristiano cultural como hace 2 semanas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué tal? Porque está aterrorizado por los fundamentalistas islámicos. ¿Qué tal eso? Está tan asustado que no hablará contra ellos en público. Allí hay algo que pensar. ¿Quieres decir que los cristianos están haciendo algo bien? A medida que pasa el tiempo, la gente va a entender la necesidad de tener algún tipo de estructura divina en las cosas, algún tipo de creencia en la santidad del amor y de la verdad. Y mucho de eso proviene de la religión, la brújula moral de mucha gente y las pautas que solían seguir para vivir una vida justa y recta provienen de la religión. Y desafortunadamente, muchas personas muy inteligentes descartan todos los aspectos positivos de la religión porque piensan que las historias son meros cuentos de hadas supersticiosos que no tienen lugar en este mundo moderno y que somos inherentemente buenos y tu ética se basa en tu propia brújula moral y todos tenemos una. Y eso no es necesariamente cierto. Necesitamos a Jesús, lo creo de verdad, como si Él regresara ahora. Sería genial, como Jesús, si estás pensando en regresar ahora mismo.
Ahora es un buen momento. Muy pronto. Sí, ahora es un buen momento. Bueno, hay mucha gente que piensa que eso podría estar viniendo. Bien, podría ser. La marca de la bestia. Sí, está la parte del cristianismo y Jesús quiere regresar y salvar todo. Sería bueno ahora mismo. No esperes hasta las elecciones. Estoy de acuerdo con los principios que Jesús defendió y que hay una gran sabiduría en lo que muestran las enseñanzas de Jesús. Y estoy de acuerdo con esas enseñanzas. Cosas como colocar la otra mejilla son muy importantes porque a diferencia del ojo por ojo deja a todos ciegos. Entonces el perdón es importante y tratar a las personas como te gustaría que te traten a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy importante. Me considero un cristiano cultural. No soy un creyente, pero hay una distinción entre ser un cristiano creyente y ser un cristiano cultural. Por eso me siento como en casa en el espíritu cristiano. Siento que somos un país cristiano. En ese sentido, que me gusta vivir en un país culturalmente cristiano, aunque no creo ni una sola palabra de la fe cristiana. Entonces, Martin, ¿hay una transición ideológica teniendo lugar? Creo que es muy claro. Hace 2 años no viste nada de esto. No, así que ha sido muy rápido. Muy rápido. Por lo que los últimos eventos serán rápidos. Rápidos. Ahora, cuando ves este cambio, ¿deberías regocijarte o deberías volverte muy cuidadoso e introspectivo? Muy cuidadoso, introspectivo y descubrir realmente qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Qué tan importante es que el conflicto de los siglos llegue a la gente? Creo que probablemente, aparte de la Biblia, sea uno de los libros más importantes que deben extenderse por todo el mundo ahora. Absolutamente, porque estamos allí, estamos viendo que se están sentando las bases para lo que las escrituras dicen que va a suceder, y la gente debe ser consciente de ello. Y no estamos aquí para denigrar a estas personas, no estamos aquí para decir que sus experiencias no son genuinas, pero tenemos la obligación de advertirles hacia dónde se dirige. Estados Unidos necesita a Jesús. Estados Unidos no necesita pasar a una nueva hoja. Estados Unidos necesita una nueva vida y la nueva vida solo se da en los términos de Dios como la gracia de Dios. Así es como tiene que ser y entonces lo que necesitamos son predicadores cristianos que dejen de avergonzarse del nombre de Jesús y prediquen el Evangelio como se supone que se difunda en las calles después del servicio. Muchas iglesias son cajas de Jesús, donde entras, tienes tu reunión con Jesús en tu caja y luego sales y vives, más o menos como todos los demás. Así es, intentas mantener tu nariz un poco más limpia que el hombre promedio, pero aún así encajas perfectamente. Pero creo que Él lo hace. Creo que si nuestra nación fuera destruida por nuestra arrogancia y vanidad por las bolas de fuego del cielo, si Dios hiciera eso, no sería injusto, sería un juicio justo. Hemos sido arrogantes en extremo y yo diría que la arrogancia central tiene los frutos de esta arrogancia. Los 60 millones de niños que fueron abortados, las diversas cosas que hacemos, ir por el mundo predicando a la gente cómo arreglar sus vidas, amenazándolos con matarlos, cuando no sabemos cómo vivir nuestras vidas. Todo eso es el fruto del pecado central. El pecado central es el secularismo. El secularismo es que podemos vivir vidas decentes y ordenadas sin Cristo. No necesitamos a Dios para vivir plácidamente como lo hacíamos en los años de Eisenhower, con comedias en blanco y negro como Father Knows Best, y que podemos hacer esto. Y yo diría que sí, está bien. ¿Cómo te va? El gran experimento secular está ahora en un punto en el que no saben qué es una chica. Eso es porque el secularismo no es biólogo. No pueden decirte que es una chica, no pueden decirte que es un ser humano. Y si no pueden decirte que es un ser humano,
¿Cómo pueden decirte cuáles son los derechos humanos? Bueno, ellos no pueden, y ellos, y más aún, no quieren hacerlo, porque quieren movernos como si fuéramos solo piezas en el tablero para gratificar sus caprichos y sus teorías, por lo que el secularismo es la idea de que podemos establecer el agnosticismo o el ateísmo con la fe oficial del país y gobernarnos decentemente sin referencia a Dios. Eso es radicalmente falso. No podemos hacerlo. ¿Se ha logrado alguna vez en algún lugar de la historia que tú sepas? Bueno, Martin, eso acaba de dar en el clavo. El enemigo, el pecado es el secularismo. Ahora, ¿no es este el rey del sur? Exactamente, empujando al rey del norte, que es la religión. ¿No está sentado al mismo tiempo en la misma mesa y planeando esto con el rey del norte? Y eso es lo que hemos estado diciendo. Para que los jesuitas creen una atmósfera para generar la otra atmósfera. Se llama dialéctica hegeliana, ¿cierto? Y está funcionando muy bien. Está funcionando. Obviamente se practicó en el comunismo, lo practicaron los nazis. Son muy buenos en eso y son enemigos de Dios y del hombre. Y afortunadamente ya no serán tolerados en esta tierra. Cuando Jesús regrese, cuando esa piedra golpee la estatua, toda la estatua, toda la imagen de Daniel 2 está reducida a polvo. Eso significa que todo el sistema político que se ha erigido en esta tierra está reducido a polvo y luego es destruido. No quedará ni un vestigio de él. Y si no tomas la decisión correcta ahora, entonces serás volado con ese polvo que nunca volverá a existir. Es muy serio. Y si dices, ¿dónde estamos en la corriente de esta estatua? Llega hasta el punto que siempre dices, en las uñas de los pies. Sí, está en las uñas de los pies. Y la violencia que vemos en el mundo y la confrontación, esta es una típica confrontación ideológica norte-sur. Y el rey del norte viene contra el secularismo con todo lo que tiene. Lo estamos viendo aquí y lo invadirá. Y él intentará plantar su tienda en el entorno de Dios. Y mucha gente dirá, esto es bueno, porque se ve bien si no estás basado en lo que es la verdad. Solo se ve bien en relación con lo que sucedió antes. Ahora, algunas de estas celebridades que estamos mencionando, como Beck, por ejemplo, no desconocen el libro sobre el que hablamos, El conflicto de los siglos, por lo que la información está disponible. Pero mi problema es, Martin, que el ruido que se crea podría simplemente ahogar esa voz de la razón que hay entre ellos. Hay tanto ruido que si no enfocamos un haz brillante en esa información, se perderá. Así es, incluso si lo tienes, y ese es un muy buen punto, incluso si tienes el conflicto de los siglos en un estante, no te ayuda. en nada, incluso si lo has leído y lo vuelves a poner en el estante aún. No te ayuda, así que un gemido no será suficiente, tiene que ser un fuerte clamor. Es el conflicto de los siglos de Ellen G. de White. Se trata de la batalla entre el bien y el mal que estamos viviendo, que se desarrolla cada vez más en el mundo que nos rodea todos los días. Este libro, junto a la Biblia, para mí es probablemente el mejor libro que he leído. ¿Sabes por qué? Porque habla sobre el pasado, el presente y el futuro. Cuando nos alejamos de Dios, de los verdaderos principios de la Biblia, todos nos metemos en problemas. Y creo que esta nación actual está en grandes problemas. Necesitamos volver a los principios bíblicos que sean prácticos en nuestra vida cotidiana. El conflicto de los siglos cambiará la vida de las personas. Incluso el gran Paul Harvey, cuando estaba vivo, me dijo personalmente que este es uno de los mejores libros que alguna vez leyó. Y sabes, Glenn, me estaba diciendo que este es el que la gente le envía más que nada. Me envían libros todo el tiempo. La gente me envía libros. Ese libro me lo envían más que cualquier otro libro. Apuesto que he recibido en los últimos 5 años 500 copias de ese libro. Así que, Martin, la información está allí. Y eso tiene 10 años, el video. Sí, muy bien.
Entonces la información está ahí, pero el haz brillante no está enfocado porque la gente corre con un ruido. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es apuntarles hacia la verdad. Muy bien, entonces, este es el enfoque completo del ministerio. Llevar esta verdad al mundo. Por lo que esta discusión ha trascendido la era de la razón. Sí, puedes ver que la era de la razón, incluso Dawkins, pero se está moviendo hacia otra dirección. Sí, ¿no se suponía que su teoría evolutiva se basaba en la razón? Cuando no había ninguna razón en qué basarla en primer lugar. Pero escucha cómo hablan realmente estas personas de los medios. Escuchemos lo que tienen que decir. Así que usted mencionó a Dios. Así que vayamos a un panorama aún más amplio. Cuando dije, ¿cuándo empieza? Creo que cuando un tercio de los ángeles se perdieron y que Satanás fue expulsado, toda la discusión fue sobre la elección individual. Vas a elegir, sí, vas a sufrir y vas a lo que sea, pero tendrás libertad de elección. Satanás dijo, no, 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 no quieres que todos sufran, no quieres todo eso. ¿Qué clase de persona eres? Pensé que eras un buen tipo. Ahora estás haciendo sufrir a todos y dices que algunos de nosotros nos vamos a perder. Les diré qué hacer. Creo que lo que estamos viviendo ahora es la misma batalla que se encuentra en la caída de un tercio de los ángeles. Y es el mismo, creo que es el mismo argumento también. ¿Cómo se consigue que un tercio de los ángeles están viendo a Dios todo el tiempo, alabándolo allí de pie? Ellos saben quién es. ¿Cómo logras que se vuelvan contra Él? Tienes que convertirlo en un monstruo a través de la compasión. Tienes que decir, Él quiere que algunos de ustedes se pierdan. No va a salvar a todos. Quiere que sufras. Te digo que hay una manera de no sufrir. ¿Qué piensas en esa teoría? Tienes toda la razón, y una de las cosas que ves, y esto ha estado sucediendo durante cientos de años, es este movimiento para intentar hacer ese mismo argumento, ¿cierto? Dios es opresivo, Dios tiene todas estas reglas para tu vida. Qué malo de su parte es decir qué no debes hacer y que debes hacer esto. ¿Por qué no tener total libertad? Y en realidad ves muchas cosas de satanistas autoproclamados que hacen estos argumentos. Haz lo que quieras, será toda la ley. No necesitamos obedecer esos códigos morales tontos. ¿Quién cree Dios que es para imponernos esas cosas y por qué? Durante mucho tiempo, ese tipo de instintos básicos, especialmente en el mundo occidental, se mantuvieron bajo control porque el resto de la sociedad dijo, espera, son importantes, son cosas buenas, pero ahora vemos que se desmorona después de un periodo de múltiples generaciones de ataques constantes, adoctrinamiento de múltiples generaciones de niños, por lo que ahora nos estamos moviendo hacia una nueva fase de la batalla. Pero estoy de acuerdo contigo, esta es la misma lucha entre el bien y el mal que ha estado ocurriendo desde los albores de la humanidad y es tal vez una nueva fase en esta batalla. Y lo que se destaca en esa discusión son estas leyes morales. No las necesitamos. Eso es lo que piensa la sociedad. Pero mira a dónde nos ha llevado. En el pasado, cuando se adhirieron esas normas a la sociedad, era relativamente ordenada. Ahora tenemos todo este caos. ¿Es esta una invitación a recuperar esas leyes morales? Definitivamente. Pero hay un truco, hay una trampa. Hay una trampa porque siempre hay una trampa cuando Satanás está involucrado. ¿Qué ley moral traerá la católica? La versión católica. ¿Tiene el cuarto mandamiento? Sí. No, tiene un tercer mandamiento porque descartaron el segundo. Por supuesto que sí. Y cambiaron el día. ¿Qué pasa con el segundo mandamiento? Ha desaparecido. Luego dividieron el 10º mandamiento en 2. Sí, así que Martin, aquí hay un punto interesante. Van a utilizar la versión católica. Por supuesto, y el problema es la marca de la bestia. No la entenderán completamente porque está vinculada al 4º mandamiento. Así que, si pudiera hacer un llamado a Glenn Beck, si tiene 500 copias del Conflicto de los Siglos, por favor, lea una, solo una. Por el decreto que imponga la institución del papado,
En violación de la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Entonces, ¿el fin está cercano, Martin? Así lo creo, definitivamente. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podría ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, la parte triste es que estas personas sinceramente quieren dejar esto claro, pero les han mentido y caen en una trampa. ¿De quién es el trabajo de advertir contra la trampa? La iglesia remanente. Ahora, si la iglesia remanente no hace eso, ¿están fallando en la comisión de Dios? Ahora, ¿qué pasa si algunas personas dentro de sus filas dicen que si realmente haces eso eres un terrorista? Entonces, dejemos que haya guerra. Así es, desafortunadamente, eso no es para lo que estamos. Porque esta iglesia no es una iglesia de reunión ecuménica. No. El Señor está haciendo su obra. Todo el cielo está conmovido. El juez de toda la tierra ha de levantarse pronto para vindicar su autoridad insultada. La señal de la liberación será puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios, reverencian su ley y rechazan la marca de la bestia y su imagen. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de la oposición e ira. Aquellos a quienes se les han anunciado los sucesos que les esperan no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la tormenta venidera, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente, con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso a paso en las tinieblas. Esto es exactamente lo que estamos viendo. Y no podemos quedarnos callados. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. No lo ven. No, lamentablemente. Como dije, hay muchas personas que probablemente sean honestas, pero hay que despertarse. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen, se revelará el espíritu del dragón. Es nuestro deber hacer todo lo que está a nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente. Debemos presentarles realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. Debemos escudriñar las Escrituras para poder dar razón de nuestra fe. Dice el profeta: los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Bien, Martin, la Biblia dice que los sabios harán que muchos se vuelvan hacia la justicia. Así que prediquemos la justicia, y la justicia significa hacer lo correcto, y hacer lo justo significa estar en conformidad con la ley de Dios y no con la ley del hombre. Oremos. Padre Celestial, el mundo está experimentando una transición ideológica, y precisamente lo que la Biblia predijo está sucediendo. Y sin embargo el mundo está profundamente dormido.
sin saber de la trampa que les han tendido, y hay algunos que entienden el problema. Ayúdalos a hablar en voz alta. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.